You're crying now. Urbana va. Déjate llevar. Minutos para las 5 de la tarde, seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires. Vamos con nuestra primera entrevista del día. Está con nosotros, tienen la amabilidad de atendernos, el actual presidente de bloques de Juntos por Campana, de ese municipio, Alejandro Barja. ¿Cómo estás, Alejandro? Eduardo Vitali te saluda, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el espacio, un gusto saludarlos. El gusto es nuestro, gracias por atender un ratito. ¿Ya se trataron ahí en el Consejo Deliberante de Campana las ordenanzas del presupuesto y las ordenanzas fiscales y demás? La fiscal no tuvo ningún tipo de cambios desde el año pasado a esta parte, y sí, lo que es el presupuesto, como corresponde todos los años, se trata, sí, ya fue aprobado. ¿Y fue aprobado por mayoría, por unanimidad? Fue aprobado por mayoría, acordemos que la mayoría es la mitad más uno de los presentes. Nosotros tenemos, en ese momento al voto éramos 14 manos de las 20, y luego la abstención de, bueno, la bancada opositora, así que una amplia mayoría, un presupuesto de 123.000 millones. Ok, ¿y cuánto aumenta ese presupuesto comparado al año pasado, más o menos, ¿En porcentaje? En porcentaje, claro. Sí, nosotros terminamos el año pasado con unos 85.000, pero luego hicimos readecuaciones nuevas, que terminaron alrededor de 100.000, por lo tanto estimamos para este año una inflación medida por mediciones privadas, ¿no? Porque el gobierno todavía no ha tratado el presupuesto nacional, y el gobierno provincial está también a la espera de las mismas índices de inflación. Estimamos en 23%, así que más o menos terminamos en cerca de los 100.000 y estimamos 123.000 por inflación este año. O sea que va, o sea, tiene lógica, digamos, se aumenta el presupuesto un 23% en comparación con el año pasado o con el ejecutado de este año, que es la inflación que está arrojando el 2025, Exactamente, perdón. Hay que tomar en cuenta, ¿no?, que es un supuesto, ¿no? Claro, obvio. A la población, no son números, sino que son supuestos en base a los cuales vos después vas a ir haciendo cada una de las de lo que te comprometiste con el ciudadano, ¿no? Cada una de las compras, o de las actividades, de las obras, o de los sueldos, o de la atención en el hospital, o las adquisiciones de maquinaria o lo que sea. Vos estás previendo lo que más o menos dice el gobierno central que va a tener inflación, y luego lo acomodás en lo que es la rendición de cuentas, ¿verdad? Que es la cuenta final, donde tenés todos los papelitos arriba de la mesa, y a partir de ahí sí sacás cuentas de si lo que le diste al intendente fue usado en lo que te pidió, porque esto es desde el Ejecutivo hacia el Deliberativo, y luego, una vez que tengamos nosotros los resultados de te dimos esta plata para tal cosa, nos tenés que devolver los papelitos que dicen que te lo gastaste en eso. ¿Y fiscal impositiva, porque no va a haber modificaciones con respecto a las tasas municipales? No, porque nosotros tenemos una adecuación hace un tiempo. Es muy escabroso en época inflacionaria, donde tenés 200% de inflación, estimar aumentos continuos, ¿no? Porque vos cada vez tenés que llamar a mayores contribuyentes para cambiar la fiscal, cuando es de manera que tenés que elevar, digamos, las tasas, ¿no? Pasa en la mayoría de los municipios, ¿eh? Nosotros que cubrimos los municipios, pasa en la mayoría de los municipios. Nosotros encontramos una manera, que es la misma que utiliza la provincia de Buenos Aires, que es adecuar a la provincia de Buenos Aires, como casi todo vamos, ya sea, por ejemplo, las tasas están derivadas de lo que haga la provincia de Buenos Aires y de lo que cobre la provincia de Buenos Aires, sobre todo en relación al inmobiliario y en relación, o sea, a renta, y también los impuestos que cobra la provincia. Entonces nosotros vamos con el misma alícuota que lleva la provincia cada vez que hace un revalúo inmobiliario. Nosotros aumentamos en esa medida. De esa forma y con el sueldo también tenemos una
o sea, con el sueldo que le damos a los trabajadores, hacemos un CUD, digamos, propio, donde ese es el índice de aumento de tasa, no siempre menor a la inflación y siempre menor a lo que aumente la provincia. Alejandro, ¿cómo le va? Iván Cerezuela lo saluda, ¿cómo va? ¿Cómo está, Iván? Un gusto saludarte. Igualmente. Hoy se va a tratar a partir de las 7 de la tarde esta reforma del reglamento interno del Consejo Deliberante que despertó un poco de polémica en la oposición en Fuerza Patria, y queríamos escuchar la voz del oficialismo, ¿no? ¿Qué es lo que se intenta con este cambio de reglamento que ya tiene despacho? Sí, hoy vamos, a la tarde vamos a tratar eso. En principio pedir disculpas, ¿no? Porque esto pareciera un teleteatro turco, o Masterchef, ¿viste? Que estuviera perdiendo la medición de la audición y bueno, han decidido de la oposición llevar un reality al Consejo Deliberante, como anda bárbaro la gente, entonces los políticos nos vamos a entretener en cuestiones propias, ¿no? Así que en principio pedir disculpas a la gente, porque esto es realmente un delito. Y después explicar precisamente qué es lo que se propone para tener, y les agradezco, yo sé que están en su último programa, pero les agradezco que nos den esta posibilidad de hacer una réplica, ¿no? En realidad se proponen 23 cambios a los 144 artículos. 8 de esos cambios son más bien errores gramaticales o ortográficos que tenía el anterior reglamento. Sí. O sea, tiene que ver con nombres, como decía paecta en vez de acta, o establecer en lugar de determinar, o dictamen en lugar de despacho, ¿no? Tiene que ver con cuestiones gramaticales. Por lo que nos restaban unos 15 artículos para tratar. Los tratamos en común. Nuestra idea fue siempre, aún teniendo una mayoría de 14-6, los llevamos y lo tuvimos en comisión para que sea charlado, para que sea consensuado, y de allí surgió que de los 14, porque hay uno en común que quedaban de todas estas modificaciones, 10 las propuso la oposición, que es una minoría, y 4 propone la mayoría, que somos nosotros. Sí. O sea, si esto no es consenso, no sé cómo se llama el consenso. Te Bien. vuelvo a repetir y te puedo dar hasta los números del articulado. Vi un número ahí, el artículo 61, donde hay un error. Espero que sea un error gramatical, ¿no? Porque si no también sería medio goebbeliano el asunto. Espero que no sea eso. Donde se habla de que se le da menos participación en la palabra al bloque opositor, cuando en realidad la propuesta es darle más participación al bloque opositor. En este caso, el actual reglamento dice 3 minutos por concejal y 7 minutos para el presidente del bloque o el miembro informante, ¿no? En total tenés 7 por 3, 21, y 7 más, 28 minutos actualmente, ¿no? Nuestra propuesta, la aceptada en ese artículo, habla de 7 minutos, como venía siendo para el presidente, y 5 para cada concejal. O sea, el bloque opositor, en lugar de 28 minutos, tendría 42 minutos en el nuevo reglamento. Yo no sé dónde vieron o en qué matemática 28 es más que 42. Entonces esas cosas, espero que hayan sido errores de tipeo, porque salir a informar a la población de esa manera no está bien, no es serio. Entonces, por ejemplo, habían previsto para homenajes, había 3 minutos, y le vamos a 5 los minutos. Y así cada uno de los artículos, ya te digo, solamente en 4 nosotros tuvimos una intervención, y en 10 la intervención fue, los cambios fueron aceptados de parte de la oposición, ¿no? Bien, usted dice que entonces la oposición, digamos, mintió en el número. Mira, yo digo al revés. Espero que haya sido errores de tipeo, porque te digo lo que pasó. ¿Viste cuando vos que querés el 100% de las cosas? Si no te dan el 100% te levantás y te vas. Bueno, fue eso lo que pasó en la plenaria, en la última reunión plenaria, donde la oposición, por no tener un artículo X,
en la conversación, se levantó y se fue. Entonces no vio que nosotros, porque tenemos quórum propio, seguimos trabajando en la comisión plenaria y dimos todos estos cambios que nos habían pedido, pero nunca se enteraron. Entonces salieron a la prensa a decir cosas que no son, que no fueron presentadas, porque lo que fue presentado es lo que yo te estoy relatando, porque tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la responsabilidad, no tiene que ver con tener razón. ¿Sí? Tener razón es de Facebook, es fácil tener razón, es de una mesa de café en una discusión. La responsabilidad que tenés como legislador es otra cosa. Te tenés que sentar y entender que el sistema propone mejoras, estés vos en el poder o no estés vos en el poder. Así que, ya te digo, Bien. de los 14 cambios, 10 son de la oposición, que es minoría. Contame vos en la provincia de Buenos Aires cuándo se le dan 10 artículos a la minoría y 4 a la mayoría. Si conoces alguno, me lo pasás. Totalmente. Alejandro, le consulto respecto a cómo quedó conformado el bloque de Juntos por Campana del oficialismo en el Consejo Deliberante. Son 10 manos y 2 concejales aparte de la Libertad Avanza, ¿no? ¿Ellos se podrían integrar? Es un interbloque, nos presentamos a elecciones nosotros como un interbloque que se llama Alianza Libertad Avanza, compuesto por 2 frentes, un frente de lo que antiguamente se denominaba Juntos por el Cambio, vos sabrás que eso ya no existe, Sí. por lo tanto el bloque se llama Juntos por Campana, es un interbloque que tiene 12 manos con el otro bloque que acompaña, que es el bloque de la Libertad Avanza, más, llamémosle, puro, ¿sí? Bien, o sea Los que... consensos se dan, a veces es un poquito más tirado de los pelos que otros, pero bueno, avanzamos, tratamos de llevar soluciones al vecino. Pero ¿no? actúan en interbloque, eso sí. Es un interbloque, exactamente. Bien. De hecho, se demostró en la elección de autoridades, fueron 12-8. O sea, que Claro. está bastante claro que es un interbloque que... Aparte que no se impone, ¿no? Que te estoy diciendo que dialoga. No es un bloque que imponga las mayorías absolutas que tiene, ¿no? Le hago la última de mi parte, Alejandro. ¿Cómo avisora la segunda parte de la gestión de Abela en este 2026 que se viene? Y bueno, la otra parte en el 2027, ¿no? Después de lo que fue este año de elecciones. Bueno, distinta, porque estaba en danza en las elecciones anteriores del mes de septiembre si iba a haber reelección o no de los intendentes, eso estaba sobre la mesa. Se ve que el gobernador ha decidido no avanzar con ese tema, avanzó con los legisladores, pero no con los ejecutivos de los municipios. Eso cambia, lógicamente, el panorama 2027. Entonces veo a nuestro intendente haciendo lo que ha hecho estos 10 años, los 2 que quedan, metiéndole pata todo el tiempo, 24 horas, conversando, estando cerca del vecino, consiguiendo recursos, gestionando. Si tiene que hablar con Dios, habla con Dios, y si tiene que hablar con el diablo, habla con el diablo, pero lo que quiere es que Campana tenga el financiamiento para las obras que necesita. Eso es lo que hace un intendente. Alejandro, le agradezco mucho la deferencia de habernos atendido y charlar este ratito con nosotros. Un abrazo a ustedes y gracias por el tiempo y felicitaciones por el programa y los esperamos el año que viene. Gracias, felices Nos vemos fiestas. por ahí. Igualmente para ustedes. Pasa con nosotros el presidente de bloque de Juntos por Campana de ese distrito, Alejandro Barja. 3 minutitos para las 5 de la tarde, un poquito de música y volvemos con deporte. ¿Hay campeón? Hay campeón, pero te lo iba a contar un ratito. No lo sé. Te lo iba a contar un ratito. Música y ya volvemos.